El Señor me los bendiga, mis hermanos del tabernáculo, en esta mañana. Quisiera una vez más, mis hermanos, desearles un feliz año nuevo y que las bendiciones del Señor Jesucristo permanezcan sobre ustedes y sobre sus familias, mis hermanos. En esta mañana, mis hermanos, tenemos una hermosa lección que encontramos en el libro de Isaías. Como ustedes saben, hemos estado estudiando, hemos estado analizando por las últimas semanas muchas o varias lecciones acerca del libro de Isaías. Y en esta mañana tenemos otra preciosa lección acerca del libro de Isaías, donde el Señor nos enseña su compasión por toda la humanidad. Ese es el título o el tema de la lección de esta mañana: la compasión de Dios por toda la humanidad. Y es que, mis hermanos, el plan de Dios de incluir no solo a los hijos de Israel, sino a toda la humanidad en su plan de salvación, está muy claro en el libro de Isaías. A pesar de que es un libro que encontramos en el Antiguo Testamento, dirigido al pueblo de Israel, pero podemos encontrar de que el Señor ya nos tenía en mente también a nosotros, es decir, al pueblo gentil. Si bien los primeros oyentes del mensaje de Isaías fue el pueblo de Judá, pero es evidente que el mensaje es para todo ser humano y de todos los tiempos. La invitación que recibimos de parte del Señor aquí en el libro de Isaías nos muestra la compasión y la provisión de Dios para todos los que respondan y vengan a Él. Y es que Dios tiene grandes planes para las personas si confían en Él y lo siguen a Él. El plan de Dios para el pueblo de Judá era mucho más de lo que ellos podían ver o entender, especialmente cuando ellos estaban atravesando circunstancias difíciles. Y aunque podemos ver a través de las Escrituras que Dios le da a su pueblo muchas razones para regocijarse, tal vez no haya un gozo mayor que su gracia redentora. El saber de que Él nos ha redimido. Porque el Señor perdona nuestros pecados y nos restaura a una relación con Él cuando nosotros venimos arrepentidos a su presencia. Quiero invitarles que abran sus Biblias al capítulo 43 del libro de Isaías, donde encontramos que el Señor le promete a su pueblo que Él hará algo nuevo con ellos. El libro de Isaías, el capítulo 43, lea conmigo simplemente 2 versículos. Estaremos leyendo el versículo 19 al 21. Esto es lo que dice la palabra del Señor. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Si leemos, mis hermanos, todo este capítulo 43, encontramos de que Dios le recuerda a Israel de que Él los había sacado de Egipto a través del Mar Rojo. Sin embargo, ellos debían olvidar aquello, pero no en el sentido de que nunca más les volviera a la mente. Más bien porque se trataba de algo que Él había hecho en el pasado, y en esta ocasión el Señor les estaba prometiendo que haría algo nuevo. Como nosotros sabemos, en el pasado Dios les había dado la victoria numerosas veces. El Señor había destruido a sus enemigos en numerosas ocasiones. Pero esta victoria que el Señor les está prometiendo sería algo nuevo.
en esta época de Israel, del pueblo de Judá, el pueblo de Dios se enfrentaba a la destrucción en manos de Babilonia. Y en estos versículos, Dios promete transformar el desierto. Sin embargo, esta profecía presenta una diferencia. Dios abriría un camino para la victoria, y la transformación del camino formaría parte de lo que Él haría. Podríamos nosotros hacernos la siguiente pregunta: ¿de qué manera la transformación del desierto podría significar la victoria para Israel? Pero quiero que noten, mis hermanos, la imagen que Dios presenta a los israelitas, que es de armonía. Por ejemplo, el versículo 20 presenta a los animales salvajes honrando a Dios a causa de la transformación del desierto. Imagínense, los animales honrando a Dios, algo que el pueblo había olvidado, que es honrar a su Creador. Los animales ya no tendrían que rebuscar para encontrar alimento y agua. Y lo mismo sucedería con el pueblo escogido de Dios, porque Dios les estaba prometiendo de que Él los trataría de una manera mejor cuando ellos regresaran a sus caminos. Y es que el pueblo necesitaba con urgencia unas palabras de esperanza debido a la amenaza de destrucción que permanecía sobre ellos. Pero quiero que note, mis hermanos, que el Señor no les prometió que los liberaría, pero sí les dijo que haría una cosa nueva. Ya no tendrían que vivir en cautividad, ni tendrían que vivir bajo amenaza de destrucción. La tierra de Israel sería transformada y el pueblo de Dios proclamaría sus alabanzas. Pero hoy en día vemos que las bestias y los seres humanos no viven aún en armonía. Y es que posiblemente esta palabra se trata de una promesa para el futuro. Una promesa en la cual usted y yo podremos participar, porque el cumplimiento definitivo de esta profecía se producirá durante el milenio, durante el reinado milenial del Señor Jesucristo, que cuando Él venga, Él restaurará todas las cosas. Y la victoria final no será producto de una batalla nuestra, sino que será una victoria que Dios mismo obtendrá para nuestro beneficio. Como lo dije, mis hermanos, en esta época de la historia, el pueblo de Israel se encontraba al borde del cautiverio de Babilonia. Sin embargo, el Señor les recuerda que Él es Dios Todopoderoso, que Él los había formado con un propósito especial. Por lo tanto, el Señor es por derecho su Rey, al cual ellos le debían lealtad. Porque, como lo dije, si leemos todo el capítulo 43, nos damos cuenta de que el Señor les recuerda que Él los había redimido de Egipto y se les había revelado como el único Dios verdadero, el Dios Todopoderoso, omnisciente y absolutamente soberano. Y así como es de maravilloso nuestro Dios, aún así como es de grandioso nuestro Dios, aún así Él cuida de cada uno de nosotros en forma personal. Y eso es lo que el Señor les estaba comunicando a su pueblo, de que a pesar de que ellos habían sido infieles, pero que aún así Él tenía misericordia de ellos y que haría
una cosa nueva a su tiempo. En segundo lugar, otra cosa que el Señor le comunica a su pueblo es de que Él es fiel, de que Él es un Dios fiel y de que Él proveerá un camino de restauración para su pueblo. Quiero que me acompañe al capítulo 49 del libro de Isaías. Capítulo 49. Vamos a leer los versículos del 8 al 11. Esto es lo que el Señor les dice a su pueblo. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digan a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. En todos los caminos y calzadas que encontramos o que examinamos en este libro de Isaías, encontramos que hay puntos en común. Encontramos desiertos y encontramos agua. Son palabras de que Isaías usa muy seguido, los desiertos y el agua. Por ejemplo, en el versículo 10, encontramos la frase que el Señor les dice que ni el calor ni el sol los afligirá. Esto indica de que Dios los sacaría de un lugar desierto, de que Dios los sacaría de un lugar de escasez y que los conduciría a manantiales de agua, a un lugar de refugio, a un lugar de refrigerio. En este pasaje, Dios también les promete de que Él hará un camino para que su pueblo atraviese las montañas. Las montañas pueden significar dificultades, mis hermanos. Y usted y yo sabemos que es muy difícil atravesar una montaña, que es muy difícil muchas veces atravesar por alguna prueba o por alguna aflicción que nos esté sucediendo. Pero el Señor aquí le promete a su pueblo de que Él hará camino para que ellos atraviesen esas montañas. Sin embargo, el énfasis principal de este pasaje es la fidelidad de Dios, que restaurará a su pueblo. Como lo dije, a pesar de que el pueblo se había comportado de una manera infiel con el Señor, pero el Señor les recuerda de que a pesar de todo, Él ha sido fiel para con ellos. Porque en el versículo 7 de este mismo capítulo 49, el Señor dice: porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y luego en el versículo 8 afirma de que Él los escuchó cuando ellos estaban en lugares desolados. Y los versículos siguientes señalan de que ellos vendrían de lugares lejanos por el camino que Él haría cuando Él los reciba de nuevo como pueblo suyo. Pero por increíble que parezca, cuando Israel clama diciendo que el Señor los ha abandonado, si leemos el versículo 14, Israel clama diciendo: me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. Eso es lo que ellos estaban diciendo, a pesar de que habían sido ellos los que se habían olvidado del Señor. Sin embargo, el Señor les responde con dos claras imágenes para que su pueblo viera de que Él había sido constantemente fiel. En primer lugar, el Señor usa la imagen de una madre
y su pequeño hijo. Les dice que aunque una madre pudiera olvidar a su hijo recién nacido, que el Señor nunca olvidaría a su pueblo. Y en segundo lugar, el Señor usa la imagen de algo grabado en un muro, de algo que ha sido grabado sobre piedra permanentemente. El Señor ha grabado a su pueblo en las palmas de su mano. Siempre estará delante de sus ojos. Qué hermosa manera, mis hermanos, las imágenes que el Señor usa para recordarnos de que nosotros siempre estamos delante de Él, de que Él siempre nos tiene en su mente. Pudiéramos nosotros hacernos la pregunta, ¿qué relación hay entre la fidelidad que Dios le mostró a Israel y su fidelidad hacia nosotros? Podríamos decir que puesto que Dios fue fiel a su palabra en el pasado y cumplió las promesas que le hizo a Israel, podemos nosotros estar seguros de que también Él cumplirá lo que nos prometa. La fidelidad de Dios es constante, mis hermanos, porque Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y así como Él fue fiel con su pueblo en el pasado, nosotros hoy en día podemos estar seguros de que Él también será fiel para con nosotros. Como podemos ver, mis hermanos, estos pasajes que hemos visto nos hablan de restauración, nos hablan de reconciliación con Dios y nos hablan de unidad dentro del pueblo. Porque en esta época de Israel, todo esto estaba desbaratado y el Señor tenía que enviarlos al exilio para luego poder tener misericordia de ellos y poder restaurarlos y poder una vez más cumplir lo que Él les había prometido por medio de las palabras de Isaías. Estas palabras, estos versículos que acabamos de leer, expresan la intención de Dios para con su pueblo. La esperanza de que el juicio no fuera para siempre, que simplemente fuera por un corto periodo de tiempo, porque Dios no olvidaría el pacto que hizo con Abraham respecto con su pueblo. Él los restauraría como un solo pueblo unificado y bajo un solo líder. Y esta promesa de que ellos serían un solo pueblo bajo un solo líder predice el reinado del Mesías. Cuando todos nosotros podamos vivir en paz bajo el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo en que Israel servirá de nuevo a Dios como pueblo suyo y Dios les volverá a manifestar su amor y su compasión. Como podemos ver, mis hermanos, no solamente en el libro de Isaías podemos encontrar la compasión, el amor de Dios y la misericordia de Dios para con su pueblo. Durante todo el reinado de los reyes, durante todos los mensajes de los profetas, Dios siempre les mostró su compasión y su amor. Y una vez más, vemos aquí que Dios una vez más, por medio de Isaías, les promete tener compasión y misericordia con ellos. Pero hay algo maravilloso que encontramos también, que en el libro de Isaías, a pesar de que este mensaje estaba dirigido para el pueblo de Judá, pero Dios nos incluye a nosotros. Dios le hace la invitación a todas las naciones para que sean parte de su pueblo. Lea conmigo el capítulo 55 del libro de Isaías. Capítulo 55. Encontramos esta maravillosa invitación
que Dios le hace a todas las naciones del mundo. Dice de esta manera, 55, el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchas veces, mis hermanos, nos sorprendemos porque los planes de Dios están muy por encima de cualquier plan humano que podamos hacer o que podamos tener. Mientras que el pueblo de Judá miraba su situación presente, Dios miraba mucho más allá. Él los usaría para alcanzar a las naciones, para bendecir a las naciones. Podríamos preguntarnos, ¿cómo haría el Señor esto? Al aceptar al Mesías. Al aceptar al Mesías, que vendría del linaje de Judá, toda la humanidad podría reconciliarse con Él. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos incluidos en esta promesa. Note lo maravilloso que es Dios, porque desde hace muchísimo tiempo Él ya nos tenía en su mente. Él ya nos tenía en cuenta de traernos redención y de traernos salvación. El capítulo 55 de Isaías, Dios emite una invitación maravillosa que se apoya en dos poderosas verdades declaradas en el versículo 1 y que son ampliadas en los versículos siguientes. Primero, esta era una invitación universal para todas las personas. Y segundo, Dios llamó a todos a recibir bendiciones, las que recibirían por la gracia de Dios y no por mérito o capacidad humana. El versículo 2 que acabamos de leer formula una pregunta retórica a la audiencia de Isaías. ¿Por qué alguien confiaría en sus propios recursos para obtener beneficios imperfectos y limitados? Ahora, déjeme decirle de que no habría necesidad de esta pregunta si Dios ya hubiera determinado a quién bendeciría y a quién condenaría. Pero como lo dijimos, esta era una invitación universal, una invitación que Dios le hace a todas las naciones y a todas las personas. La gente tendría la libertad de escoger. La gente tendría la libertad de acudir a Dios en respuesta a su invitación o ignorarlo y continuar su búsqueda inútil de satisfacción y significado en la vida. Y esta invitación, mis hermanos, continúa hoy en día. Hoy en día Dios continúa invitándonos. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 11 y versículo 28, Él nos invita diciéndonos: venid, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y es lo mismo que el Señor está diciendo aquí en el libro de Isaías: venid, venid
y comprad sin dinero. Venid y yo os bendeciré. Y esta invitación, mis hermanos, el Señor en su misericordia todavía continúa haciéndola al mundo entero. Como podemos ver, mis hermanos, el plan de Dios para nuestra vida supera desmedidamente cualquier cosa que nosotros podamos lograr por nuestra propia cuenta. Nuestra alma puede deleitarse con grosura y experimentar la vida abundante, la vida verdadera que el Señor nos ofrece. Y el que estas promesas finalmente tengan su fundamento en Cristo, se hace muy evidente cuando Isaías profetiza de la naturaleza eterna de estas promesas y de su identidad davídica. En otras palabras, el Señor nos estaba diciendo de que sería un descendiente de David el que nos traería estas bendiciones a nosotros. Por supuesto, la audiencia de Isaías en ese entonces, ellos podían recordar el esplendor del reinado de David. Ellos podían entender lo que estaba diciendo, porque ellos habían obtenido esas bendiciones durante el reinado de David. Y nosotros como cristianos hoy en día también podemos ver que el descendiente de David, que es el Señor Jesucristo, es verdaderamente el testigo para los pueblos del mundo. Sería Él el que traería a la luz estas promesas de parte de nuestro Dios Padre. Y el versículo 5 nuevamente señala el alcance global del plan redentor de Dios y del testimonio obediente de sus seguidores que hablarían a las naciones. Por eso muchas veces se dice de que el libro de Isaías podría llamarse como el quinto evangelio, porque todo el plan de salvación lo podemos encontrar en el libro de Isaías. Y aquí el Señor ya nos estaba preparando, ya nos estaba dando a entender que cuando nosotros recibiéramos las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que no nos quedaríamos solamente con esas bendiciones para nosotros, que nosotros también saldríamos alrededor del mundo para proclamar estas promesas, esta invitación de que el Señor le hace a todas las naciones del mundo, de venir a Él para poder ser perdonados, de venir a Él para poder ser restaurados, de venir a Él para poder recibir bendiciones de parte de Él por su gracia y por su misericordia. Los versículos del 6 al 9 recuerdan al pueblo de Dios, incluyendo a nosotros como creyentes, que nuestro pecado nos separa de Dios y de que hay un tiempo limitado en esta vida durante el cual podemos aceptar la oferta de salvación. En el Nuevo Testamento, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable de salvación. He aquí ahora el día de salvación. Como podemos ver, mis hermanos, Dios ofrece salvación a todo el mundo. Pero hoy en día, mucha gente aplaza su decisión por Cristo. Mucha gente pospone su decisión por aceptar a Cristo, pensando que vendrán tiempos mejores, o pensando de que todavía tienen tiempo, de que están muy jóvenes para hacer esa decisión. Pero cuando ellos toman ese punto de vista, por decirlo así, pueden perder la oportunidad para siempre. No hay tiempo como el presente para recibir el perdón de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, no permita que cualquier cosa
le dificulte venir a Cristo. Recuerde, el Señor en la cruz del Calvario, Él llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad y de todos los tiempos. Y porque Él murió y resucitó, nosotros también podemos tener vida eterna. Y esta maravillosa verdad se aplica a todas las personas, tanto judíos como gentiles. Aún hoy, Cristo sigue salvando a todo aquel que viene a Él en fe, no importa cuán pecaminosa haya sido su vida pecada, su vida pasada. El Señor nos invita en esta ocasión a venir a Él. Ven, ven, dice el Señor. Gracias, mis hermanos, por su atención. Y a esta hora, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor por estas grandes y maravillosas promesas de que Él nos ha prometido. Padre bendito, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos honra, gloria y alabanza, bendito Dios, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu amor y tu misericordia, Padre, es para siempre, Señor. Gracias, oh bendito Dios, Señor, por tu amor eterno, Señor. Gracias por esa compasión, bendito Dios eterno, que tú, bendito Dios, has tenido por tu pueblo, Señor. Y no solamente por tu pueblo Israel, Señor, sino por todas las naciones del mundo, bendito Dios, Padre. Porque podemos ver, bendito Dios, desde hace mucho tiempo, Señor, tú ya nos tenías en tu mente, bendito Dios, de traernos redención, Señor, de traer restauración, Señor, a nuestras vidas, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos a esta hora, Señor, porque tú nos has salvado, Señor, nos has restaurado, bendito Dios, Padre Santo, Señor, nos has redimido, bendito Dios, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. A esta hora, Señor, mi alma te alaba y te bendice, bendito Dios, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.